Los ovnis y sus extraños tripulantes. Alrededor del mundo ha habido cantidades de casos de personas que se encuentran con estos extraños seres. Algunos son altos, altos, otros son bajos, pequeños, algunos tienen forma de duende, otros simplemente son cerebros que caminan sobre una carretera despoblada, como el encuentro de Palos Verdes en California. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de uno de los casos más extraños de América Latina. Un caso en el que un piloto mexicano estuvo en contacto con un extraño ser y en el que asegura haber hablado con esta criatura. Nos acompañará uno de los investigadores más importantes del fenómeno en toda América Latina. No es un ufólogo, es un periodista, es alguien que ha hecho documentales, que ha recorrido centímetro a centímetro en nuestro continente. Jorge Luis Zugdorf. Prepárense porque esto va a estar increíble y van a escuchar testimonios que los van a sacar fuera de este mundo. También les quería decir que dentro de poco tendremos video podcast. Podrán verme a mí entrevistando a personas, podrán observar y ver casos increíbles aquí en Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. ¿Qué son esos seres? ¿Qué son esas cosas que aparecen sobre el cielo? ¿Qué son esos encuentros que la gente asegura haber tenido con entidades extrañas y sorprendentes? ¿Qué son esos mensajes que supuestamente nos llegan de esas inteligencias cósmicas que están en otros lugares? ¿Son solamente una narración? ¿Una construcción? ¿Una ficción? ¿O hay algo de verdad? Los Estados Unidos dicen que los ovnis existen, que son reales. Y si alguien ha investigado los ovnis, si alguien ha estado allí recorriendo palmo a palmo América Latina, es un investigador argentino, amigo de esta casa, que trae siempre historias increíbles que ustedes me solicitan que esté aquí. Nada más y nada menos que Jorge Luis Zugdorf. Jorge, para mí es un honor que usted esté aquí. Para mí es un honor que usted esté aquí, sobre todo porque mucha gente lo busca a usted, lo pide que esté aquí para que nos cuente historias sorprendentes como la que tenemos hoy, que es de un piloto mexicano que en algún momento dice que cuando está volando entra en una especie de trance y según muchos, su cuerpo fue de alguna manera utilizado como un mensaje de comunicación por parte de ovnis y de extraterrestres de otras dimensiones, de otros mundos, de otros planetas, como ellos mismos supuestamente hablaron. Es una historia sorprendente. Bueno, señor Jorge Luis Zugdorf, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Hola Esteban, ¿cómo estás? Como siempre para mí es un honor estar conversando aquí, buscando los casos más increíbles y más inexplicables de América Latina, tratando de darles una explicación y por sobre todas las cosas mostrando las pruebas de los relatos y contando unas historias que realmente muchas veces son increíbles y esta de la que vamos a hablar sin dudas es increíble. Existen muchos casos sorprendentes alrededor del fenómeno ovni, casos increíbles, por ejemplo, cuando las personas se encuentran con los seres que acompañan a estas criaturas. Pensemos en Enrique Castillo Rincón, el ingeniero costarricense que asegura haber visto unos seres que estaban frente a un objeto volador no identificado, que eran de aspecto humano, blancos, de cabello largo. Otros, por ejemplo, aseguran que son criaturas pequeñas, grises, como el famoso caso de Betty Hill, de los Hill en los Estados Unidos, uno de los más famosos que vieron estas criaturas pequeñas. Jorge, hay un caso que me parece sorprendente que sucede en México. Un piloto de aviación, Pacheco Pérez, un piloto que se asegura, cuando está allí en el aire manejando su aparato, no solo entra en contacto con los ovnis, no solo está cerca de estos objetos voladores no identificados, sino que hay una interacción, hay algo que realmente es raro, porque hay una intervención.
Y un mensaje. Esto sucedió en 1976. Rafael Pacheco Pérez, como les decía, concretamente el 21 de junio de 1976. Él iba en una avioneta, una XB Sox, y él era un aprendiz de piloto. Estaba sobre los cielos de la zona de Chimalhuacán, cerca de Ciudad de México. La aeronave apareció una hora después en Acapulco. Fue muy extraño, porque normalmente se requiere 3 horas para viajar hasta allí, y apareció. Y hay un mensaje extraño que surge allí, un mensaje extraño que surge allí. Pero bueno, cuéntenos usted, Jorge Luis, cuéntenos por favor, cómo la historia de Rafael Pacheco Pérez, una de las historias más sorprendentes del fenómeno ovni en América Latina. Sin dudas el caso de Rafael Pacheco Pérez es uno de los que más me ha sorprendido a mí de todos los que he investigado en toda América Latina. Es un caso de México, de 1976, exactamente el 21 de junio de ese año, cuando un alumno que estaba aprendiendo a volar, Rafael Pacheco Pérez, se subió a un avión, lo que para nosotros es una avioneta Cessna, patente XBZOX, y empezó a volar solo alrededor del aeropuerto en Chimalhuacán, en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, y de golpe pierden contacto con la nave. Intentan retomar el contacto, lo empiezan a buscar y desaparece. Automáticamente las autoridades del aeropuerto piensan que se estrelló, que hubo una tragedia, y empiezan a buscarlo en las inmediaciones y empiezan a hacer un plan de rescate para ver qué había pasado, y esperaban encontrarse con lo peor, ¿no? Con la avioneta estrellada, seguramente con este estudiante muerto y demás, pero empezaron la búsqueda y no encontraban nada. Me imagino que esas horas habrán sido de mucha desesperación, Esteban. Increíblemente, algunas horas después, 4 horas después exactamente, desde el control aéreo del aeropuerto de Acapulco, esta famosa ciudad balnearia de México, que distaba unos 400 kilómetros de donde estaba la avioneta, y había que cruzar una tormenta y había que cruzar montañas, era algo muy difícil para un estudiante. Empiezan a escuchar una modulación de radio muy extraña, en donde alguien habla con una voz muy metálica, muy robótica, dando un mensaje explicando quiénes eran, de dónde venían, qué intenciones traían. Hay muchas preguntas que el controlador aéreo Carlos de Crecci empezó a interpretar. Él se sorprendió y le empezó a hablar en español, le habló en inglés, le habló en alemán porque él era de familia alemán, y esta voz le respondía en todos los idiomas. La sorpresa fue creciendo y escalando cada vez más, hasta que en un momento ese mensaje se corta, y cuando se corta ese mensaje empiezan a escuchar una segunda voz, que era la de alguien desesperado, preguntando dónde estaba, qué había pasado, y que no se acordaba de nada. Dio su nombre, que justamente era Rafael Pacheco Pérez, y decía que estaba volando en medio del mar. Entonces, con su conocimiento de Crecci, lo que hizo fue que hacerlo ubicar el sol, para empezar a ubicar los puntos geográficos, y a partir de ahí logró guiarlo para que llegara y aterrizase en el aeropuerto de Acapulco. La sorpresa más grande fue que cuando llegó el avión y aterrizó, la avioneta, perdón, o avión, como quieran decirle, tenía el tanque de nafta casi lleno, tanque de combustible casi lleno, cosa que era imposible haber hecho esos 400 kilómetros sin haber repostado varias veces combustible, y otra vez era muy difícil que un aprendiz de vuelo pudiese hacer un vuelo con vientos cruzados tan difíciles. Se le hizo varias entrevistas, primero profesionales, incluso después es un caso que pasó a la prensa, y nunca hubo una explicación de qué fue lo que ocurrió. A mí me tocó investigarlo, me tocó conocer a Carlos de Crecci, conocer su historia, me tocó conocer esta Cessna y al dueño de la academia, que fue quien tuvo que ir a buscar la avioneta o el avión, y quien hizo parte de la búsqueda
pensando que iba a encontrar los restos, y nadie hasta el día de hoy, más de 45, casi 50 años después, tiene idea y tiene una explicación de qué fue lo que ocurrió con este piloto. O sea, se habla de que en algún momento entró en una nube y creen que fue alguna especie de trance. ¿Pudo haber sido una broma? Y la verdad es que al día de hoy no tenemos pruebas, nunca nadie dijo que se hubiese tratado de algún tipo de broma, y todos los expertos, los maestros y las personas que saben de aviación siempre dicen que haber hecho ese vuelo hubiese sido, con ese nivel de conocimiento y en esa Cessna, hubiese sido una hazaña terrible para Pacheco Pérez, y que además, como debería haber repostado combustible al menos 2 veces, deberían haber existido en algún punto testigos o personas que lo hubiesen visto aterrizar y despegar para volver a cargar combustible. El otro chiste, la otra sorpresa es que si hubiese cargado tantas veces combustible, seguramente no hubiese podido jamás hacer el vuelo en ese tiempo tan breve. Un caso sorprendente el de Pacheco Pérez, un caso increíble, realmente increíble, porque hay una conexión con unos seres que supuestamente empiezan a hablar, empiezan a conectarse, empiezan a dialogar. Escuchemos en exclusiva aquí en Cruz Escribiente el audio original registrado por la torre de control de ese encuentro con alienígenas supuestamente y ese mensaje. Escúchelo, tal vez de pronto no se va a oír muy bien porque es una grabación muy antigua, está algo alterada, pero yo les voy a narrar después qué es lo que dice. Escuchémosla primero y les digo qué dice. El piloto del estado hipnótico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es la voz del piloto Pacheco Pérez, y entonces le preguntan por qué está hablando así, y entonces dice es que realmente está controlado hipnóticamente y que está hablando como si él fuera un teléfono, como si algo se metiera en su cuerpo y él hablara. Esta es la grabación original. Le preguntan, ¿el piloto está hablando en estado hipnótico? Y dicen sí, está hablando porque así se le ordena, porque así se le dice, como si hubiera una criatura, un ser que está en otro lugar, en otro espacio, que pudiese dominar la conciencia, la mente de este piloto, que pudiese transformarlo en una especie de smartphone para poder comunicarse con los seres humanos. Es realmente extraño lo que le pasa a Pacheco Pérez y la grabación es sorprendente. Sigamos escuchando, por favor, pónganle mucha atención y escuchemos nuevamente la grabación. Les vuelvo a decir, es muy probable que se escuche mal, se escuche muy mal, porque hay interferencia, porque es una grabación de un piloto de una torre de control. Escuchemos. Realmente estamos usándolo a él como si utilizáramos un micrófono. No es su voluntad, no es su voluntad. Eso es lo que dice. Realmente sorprendente. Imagínese que alguien pudiera entrar en el cuerpo de una persona y utilizarlo, Bueno, si hay personas con tecnologías superiores, seguramente sea así, seguramente sea así. Sigamos analizando este audio, seguramente sea esa la posibilidad. Ahora, no digo que esto sea real, ¿sí? No digo que sea real. Podría ser que este señor Pacheco Pérez quisiera llamar la atención o que sufriese algún tipo de delirio, pero bueno, lo que digo es que si tal vez existe una tecnología avanzada, se puede hacer. Escuchemos, sigamos escuchando este audio que es sorprendente de la historia de la ufología.
No importa quiénes somos, no importa quiénes somos nosotros, dice el audio. No importa, como si nos enviaran un mensaje. No importa de dónde estamos, dice el piloto en trance. Pacheco Pérez está diciendo eso, pero dice, somos muchos, somos varios. Esto me recuerda un poco a las posesiones, ¿no? A las posesiones demoníacas. Estamos a muchos años luz de ustedes, pero eso no importa. Es realmente increíble. ¿Qué pasaría si esto fuera realidad? ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, pudieran entrar en la mente de individuos y animales o seres que podrían parecer inferiores? ¿Para qué lo harían? Esa es la gran sorpresa, la gran pregunta también. ¿Por qué un ser avanzado quiere meterse en la mente de un piloto? ¿Por qué? Pues bien, sigan escuchando. Dice, es que parece demasiado confuso y seguramente les va a parecer a ustedes demasiado confuso. Claro, porque se escucha un poco mal y es un poco esa pregunta, ¿por qué van a venir unos seres? Este audio realmente es increíble. Sigamos escuchando qué es el mensaje o qué es lo que ellos quieren decir. No sé, me parece muy extraño, pero sigamos escuchando. Hay otros seres en el universo, hay otros seres en el universo y todos somos parecidos a ustedes y además los estamos observando. Bueno, eso realmente a mí me da un poco de miedo. La historia de Pacheco Pérez es una de las historias más sorprendentes de la historia. ¿Han escuchado ustedes el audio? Este que es uno de los audios más extraños de la ufología. Imagínense ustedes, usted en un avión y de repente manejando el avión, de repente entra en trance. Qué historia tan sorprendente. Y se comunica para decir que no estamos solos, que hay muchos seres que son similares, que hay muchas razas en el universo. Bueno, es una historia increíble esta de este piloto mexicano de 1976. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan de esto que acabamos de escuchar? Aquí abajo, por favor, comenten. Denle ya mismo like a esta grabación si les gusta este podcast. Si les gustan los temas ovni, díganme. Yo trato de subir uno cada mes, por lo menos. Y bueno, son historias sorprendentes. Para ustedes hacemos este programa. Recuerden que dentro de poco tendremos video podcast. Pero bueno, volvamos a hablar con Jorge Luis Zugdorf, quien ha investigado este caso profundamente, para que nos cuente los secretos del caso Pacheco Pérez. Es sorprendente este caso, realmente increíble. Escuchemos entonces la voz del controlador, de la persona que habló con Pacheco Pérez en ese momento. Una entrevista que es original de Jorge Luis Zugdorf. Sígalo en todas sus redes, en su podcast, que se llama La Huella OVNI. Escuchen esto que es realmente increíble. El entrevistador es Carlos Guzmán, un gran investigador, un gran ufólogo mexicano, que va a hablar con Carlos de Crenchi, que es nada más y nada menos, vuelvo a decir, que el controlador que habló directamente con Pacheco Pérez. Escuchen esta entrevista que es increíble. Estoy tratando de armar el rompecabezas del caso de Pacheco Pérez, del aviador que tuvo ese incidente y que como estudiante apareció de repente en Acapulco. Y bueno, usted que fue el controlador en esa ocasión, ¿nos pudiera decir sobre este caso, cómo fue que usted, cuando era controlador, tomó la llamada de auxilio de este muchacho? Pues estábamos, mi compañero Jorge Villagrán, recuerdo su nombre. Era el otro controlador que estaba con usted. Correctísimo. Sí, Somos dos en turno y escuchamos, era un día 11 de la mañana, más o menos,
Un turno muy tranquilo, no había nada de tráfico, las condiciones eran excelentes, cielo azul, vaya, no había nubosidad, nada, todo bien. No fue una llamada de auxilio, déjeme hacer esa aclaración. Yo estaba trabajando en mi turno normal de trabajo en la torre de control de Acapulco. Eran aproximadamente ¿qué será? Las 11 de la mañana. Normalmente somos 2 personas en el turno ahí en la torre de control. Estábamos sentados en un turno muy tranquilo, no había mayor tráfico, un cielo despejado, nubosidad no había, tráfico tampoco, y entra la llamada a la frecuencia de la torre de control, que era 118.5, lo recuerdo muy bien, y me dice: torre de control Acapulco, somos el avión XB, Z o X, pero recuerdo que lo dijeron realmente con el nombre fonético, que son XB Zulu Oscar Extra, de los que ustedes les llaman Cessna 150. Ahí me llamó la atención, ustedes les llaman, pues si él como piloto también está involucrado en esto, como para decir ustedes le llaman, y me llama la atención de qué manera me habla, de qué manera me dice esto. Le digo, sí, adelante, deme su posición. Para hacerle la aclaración, Carlos, en esa época todavía en Acapulco no había radar. Hacíamos lo que se llama el control manual, que es cálculo y mediante velocidad, distancia y tiempo, y finalmente y prácticamente casi de inmediato me dice: y la voz que usted está escuchando es de seres extraterrestres. Mire, le voy a dar una explicación. El avión Z o X, el piloto está volando en un estado hipnótico. Nosotros estamos utilizando sus cuerdas vocales para hablar con usted. Él no se da cuenta. Él está hablando, más bien, él está siendo utilizado por nosotros para hablar nosotros con usted. Yo me quedé realmente muy asombrado cuando me dice todo esto. Y luego dígame cuál es la posición de ese avión. Me dice, está volando al sur de su aeropuerto, sobre el mar. El sur en Acapulco es el mar Franco. Y me dice, y me empieza a decir una serie de cosas, y le digo, ¿cuál es la posición de ustedes? Me dice, estamos volando estáticos, o más bien, estamos estáticos sobre su aeropuerto, a una altura de 85,000 pies más o menos, me dijo. Me llama la atención porque 85,000 pies no es una altitud que normalmente vuelan los aviones, ni comerciales, ni mucho menos aviones privados. Para ese tipo el Cessna, ¿era demasiado? Sí, por supuesto. Digo, el Cessna tiene un techo, lo que le llamamos un techo de vuelo, de no más de unos 15,000 pies. Pero supuestamente los que estaban a esa altitud eran estas personas, o quienes estaban hablando conmigo, en forma estática. Yo me acerco a la ventana de la torre, me paro de mi silla, me acerco a la ventana, y lo que hacemos los controladores siempre es buscar con la cara y con la vista aquel que nos está hablando cuando ya está en la cercanía del aeropuerto. Y yo volteo para arriba y me dice, no nos busque porque no nos puede ver. Esto me llama mucho la atención porque el que estaba hablando conmigo me estaba viendo, vio mis movimientos donde yo me acerco al vidrio. Esto realmente me asombra porque pues alguien no me puede ver si yo estoy en la torre de control, pues es un lugar muy alto, y vio lo que yo hice. Yo me siento nuevamente y me quedo asombrado, digo, caray. Sabemos que por las crónicas de aquel entonces hubo algunas filtraciones a la prensa, y que este supuesto ser extraterrestre habló con usted en alemán porque usted domina ese idioma. Es correcto. ¿Fue cierto eso, señor de Krejci? 100% seguro. Yo hablo alemán, mi familia, mis padres me hablaron en alemán toda la vida, y estuve en el colegio alemán, entonces mi idioma, yo crecí con el idioma hasta los 15 años, y entonces me empieza a hablar, la voz de quien me estaba hablando, era una voz metálica completamente. Vamos a suponer como cuando está hablando un robot, algo así. En español normal, pero un tipo de voz pausada, tipo metálica.
Sin otro tipo de acento de algún Ni- país. No, ningún acento de nada, solamente me hablaban un español normal, pero haga de cuenta como un robot. Estamos hablando con usted así, o sea, de esta forma. Y entonces me empieza a decir una serie de cosas muy interesantes. Me dice, nosotros somos seres somos seres extraterrestres, somos de otro mundo. Y entonces yo le pregunto, ¿de qué mundo? Me dice, puede ser cualquier mundo, porque nosotros nos movemos en todo el universo. Ah, caray, yo me quedé. Como yo en ese tiempo estaba muy interesado en ese tipo de cosas, me asombra, no me asusta, pero sí me asombra, porque me doy cuenta que estoy teniendo una experiencia, ¿sí? Y me dice, somos seres de otro mundo. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo es que ustedes pueden hablarme en español? Dice, lo que pasa es que entre muchas cosas que nosotros podemos hacer, es que nosotros podemos hablar el idioma de este mundo o de cualquier mundo. Y entonces, como mi idioma natal siempre fue el alemán, y pensando que el alemán no es un idioma común, entonces dije, pues voy a ver si de veras pueden hablar cualquier idioma, ¿no? Y le hablo en alemán. O sea, le vuelvo a preguntar cosas en alemán. Y me las contesta en un perfecto inglés. No en alemán, sino en inglés. Pero esto yo me quiero imaginar que lo hizo con la finalidad de decir, pues entiendo tu alemán, pero además hablo inglés. Ah, bien. ¿Ok? Eso fue lo que me dio a entender, más bien lo que yo quise entender así. Y bueno, y el español, por supuesto. Y también me quedo muy asombrado nuevamente. Con el misma sonoridad metálico. Igual. Para esto, en el momento en que me está empezando a hablar y decir que eran seres de otro mundo y que podían hablar idiomas y demás, cuando en la frecuencia me llama otro avión que estaba volando sobre la bahía de Acapulco, que está a la derecha del aeropuerto, unas 4 o 5 millas, y me habla por la frecuencia y me dice, Torre de Acapulco, el avión que le está usted hablando, el XB, Z o X, ¿qué es lo que está haciendo en Acapulco? Yo soy el director de la Escuela México, en México, y ese avión es nuestro, y queremos saber qué está pasando. Le digo, señor, pues si usted no lo sabe, yo menos. Simplemente se reportó conmigo y yo le estoy tratando de dar instrucciones, están hablando conmigo, no sé, deme instrucciones para aterrizar. Mi compañero lo hace aterrizar, sorprendidísimo este director, no recuerdo el nombre del director, sube a la torre de control y dice, oiga, déjeme decirle que el XB-Z o X es una Cessna 150, es un avión muy pequeño, su cantidad de combustible es limitadísima, su alcance es muy poco, y no es posible que este señor, creemos que saber quién es, porque lo andamos buscando, ya lo dábamos por emergencia de que se hubiera caído, lo buscan ya en México. Entonces me permite su teléfono, sí, como no, habla a su escuela. ¿El señor Vitar? ¿Sería? Creo que era el señor Vitar, que es creo que el dueño de la escuela. El capitán Vitar. No era Vitar. Era el otro. Bueno. Así que no digamos el nombre si no sabemos, Okay. pero no, Vitar no es seguro. Bueno. Porque Vitar está en México. Bien. Y me dice, bueno, ese avión es nuestro, es de la escuela, y permítame su teléfono, habla por teléfono y dice, suspendan la búsqueda de búsqueda y salvamento, el avión ya apareció, no está accidentado, está misteriosamente volando al sur de Acapulco. Es muy coincidente, ¿no? Muy coincidente que haya aparecido también Correcto. el director de la escuela correspondiente. Muy coincidente. Él no sabía que uno de sus aviones estaba volando en el área de Acapulco con un avión que no lo sabe hacer, no lo puede hacer, no tiene la autonomía de combustible para hacerlo, y supuestamente quien lo estaba volando tampoco tenía ni la experiencia para hacerlo. Vale. Total, ya no lo busquen, ya apareció. Para esto, en poco tiempo ya estaba el inspector de aeronáutica civil arriba conmigo en la torre, el propio comandante del aeropuerto, el dueño de la escuela, y en poco rato ya tenía yo ahí, no sé, 6, 7 gentes asombradísimos. Y me preguntaba, le digo, espérame tantito, déjeme hablar con este señor, porque yo como controlador tengo que darle instrucciones. Y me dice, le digo, deme su posición. Me dice, Torre, no sé dónde estoy, ni sé realmente con quién estoy hablando. Le digo, está hablando con la torre de control de Acapulco. Entonces en ese momento ya no estaba hablando el extraterrestre, ¿o continuaba? Bueno, sí, es que me salté un poquito, sí, tiene razón.
Realmente cuando la voz me empieza a decir cosas, yo le sigo preguntando que por qué me daban este tipo de información, porque hablaban de que el mundo se iba a acabar y que iba a haber autodestrucción entre países y bueno, que iba a haber pues lo que sabemos que hay ahora, ¿no? Y yo le decía que por qué me daba ese tipo de información a mí y no pues a un presidente o no sé, algún secretario de defensa, no sé, ¿por qué a mí? Y me acuerdo que me dice, no podemos hacer comunicación con cualquier persona, con usted sí podemos hacerlo. No entendí por qué, o sea, qué tenía yo de diferente como para que este mensaje se lo dieran a otra persona. Bueno, me siguen diciendo que ellos tenían el poder del mimetismo, que podían modificar su estructura molecular y atómica para ser vistos o para no ser vistos, que podían hacer muchísimas cosas. Este mensaje duró aproximadamente, ¿qué le puedo decir? Unos 40 minutos. Y cuando estaba dándole ese mensaje que usted estaba hablando, ya tenía las personas Ya, que mencionó supuesto. y estaban escuchando la conversación, sí. pero el extraterrestre o el supuesto extraterrestre le continuaba hablando en inglés. No. Cuando me contestó en lo que yo le pregunté en alemán y me contestó en inglés, después todo fue en español nuevamente. Todo fue en español. Y entonces me decían que ellos se iban a intervenir para salvar a la humanidad cuando se llegara el momento, o sea, así se ponían ahí como de tipo salvadores, ¿no? De una situación difícil. Me están diciendo todo este tipo de cosas, sobre todo lo de que pueden ser vistos y no, lo de los idiomas en el mundo, lo de que pueden salvar al mundo en caso de una conflagración. Están diciendo un mensaje, digamos, hacia la humanidad, ¿sí? Cuando pues, me doy cuenta que ya habían pasado, pues como les repito, unos 30, 40 minutos, y me dice, vamos a suspender la comunicación, porque queremos que esta persona aterrice en su aeropuerto sano y salvo, no queremos hacerle ningún daño. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a hablar? ¿O en qué tiempo vamos a volver? No sabemos cuándo, muy pronto o tal vez nunca, porque el tiempo no es factor para nosotros. Nosotros no tomamos en cuenta el tiempo, para nosotros no existe el tiempo. Muy pronto o tal vez nunca. ¿Y cómo usted se va a enterar de nuestra presencia nuevamente algún día? Pues yo realmente me quedé muy asombrado y entonces se corta la comunicación y se restablece casi de inmediato, ya con la voz del piloto, cuando él supuestamente ya no está hipnotizado. Bueno, realmente un caso sorprendente que nos abre la mente a una gran cantidad de posibilidades, sobre todo porque hemos escuchado este audio. Y el audio está, y se escucha la voz de este piloto en trance. Ahora, ¿qué es lo que sucede allí? Me gustaría saber ustedes qué piensan. Realmente este es uno de los casos más raros. Imagínese usted, usted siendo un piloto, manejando un avión, yendo allí sobre las nubes, de repente ve un objeto, entra en trance y empieza a comunicarse, se convierte en una especie de teléfono. Bueno, realmente es increíble, no hay muchos de estos casos, tal vez yo no los conozco. Es que hay tantas historias alrededor del mundo y por eso quiero preguntarle a usted, Jorge Luis Uchtdorf, ¿conoce casos parecidos dentro de sus investigaciones? ¿Ha conocido algo similar? ¿Ha observado algo similar? ¿Ha visto algo similar? Hay testimonios también de personas que han entrado en trance. Esto es muy cercano al contactismo, a los contactados. Jorge, ¿conoce usted casos similares a esto que acabamos de escuchar de Pacheco Pérez en México que sucedió en 1976? ¿O esto es único? ¿Es una isla en este mundo de extraños sucesos que se conectan con el fenómeno ovni? Hay casos extraños, hay casos similares. Recuerdo uno de los casos más impresionantes en Bogotá, donde un piloto se enfrentó a un objeto muy, muy lumínico y que tuvo una ceguera temporal y que tuvo que aterrizar también con las indicaciones del controlador aéreo de aquel momento. Recuerdo el caso de Carlos Antonio de los Santos también aquí en México, que habría aterrizado o tocado a uno de estos objetos con las ruedas de su avión.
Hay un caso muy impresionante para mí que fue en la década del 90 en Pelotas, Brasil, de un piloto que iba desde Porto Alegre a Pelotas, y en medio de esa enorme laguna o lenga marina se encontró con un objeto triangular muy muy grande. Él era piloto de acrobacias y vio que había la parte de arriba abierta, intentó acercarse y entrar, y de hecho de ahí salió algún tipo de objeto, y que ese objeto a lo lejos también fue visto desde el aeropuerto de Pelotas. O sea, a nivel ovnis y aviones, para mí son de los casos más impresionantes, porque también son los que nosotros llamamos testigos de élite, ¿no? Gente que su oficina está mirando y conociendo todos los eventos celestes y todas las cuestiones extrañas que hay en el cielo, porque justamente de su conocimiento depende muchas veces la supervivencia de todos los que somos sus pasajeros. Entonces, cuando un piloto dice ver algo extraño, siempre creo yo que hay que escucharlo. Y con el caso de estos contactos o estos supuestos seres que muchas veces se los llama, se los identifica con los pleyadianos, hay muchísimos casos en donde elementos así fueron ocurriendo. En esa misma década del 70 hubo una famosa interrupción de la señal de la BBC en Inglaterra, donde una voz dio un mensaje similar al de Pacheco Pérez, más allá de mensajes que dieron supuestamente seres similares, como también ocurrió en la Embajada de Ecuador en Perú, donde uno de estos seres se presentó, o supuestamente se presentó como un capitán, y se reunió con las autoridades de la embajada durante muchos días, dándoles información sobre el futuro y sobre lo que había que hacer y no. Tenemos los contactos tanto en Amicitia en Italia como en Friendship en Chile, donde también supuestos seres similares dieron mensajes que eran importantes para el futuro de la humanidad. Si es una inteligencia superior, si fue un movimiento que quiso generar algo desde un punto de vista falso, es algo que sorprende y llama la atención. Sigue habiendo, y hay muchísimos casos en donde se habla de seres rubios, altos, que incluso hablan telepáticamente. Ahora, la pregunta de por qué aparecen o por qué aparecieron tanto durante la década del 70 y después empezaron a espaciar este tipo de encuentros, creo que es algo que no podemos evitar preguntarnos cada vez que analizamos cada uno de estos casos. Que se apartó el banco de niebla a unos 300 metros, vi un ovni enorme. Tuve palpitaciones, pero no por miedo, y por lo tanto fui hacia allí. Cuando estaba a unos 40 o 50 metros, sobre la derecha del ovni había un robot. Un robot enorme, sobre 3 pies, con 4 piernas que trabajaban en el exterior del ovni. Lo que no conseguía comprender era que aquella luz intensa, que no me molestaba a la vista, estaba delimitada aproximadamente a medio metro al exterior del ovni. Es decir, estaba recortada allí como una torta. En este lado estaba todo oscuro y del otro lado todo era luz. En ese momento del centro del ovni surgió una luz en medio de esa otra luz. Era como una luz violeta en el centro, por la que descendió un ser con casco de vidrio, de una altura aproximada de 1,60 m. Tenía sus pupilas como los gatos, de color esmeralda. Los ojos tenían forma oblicua, la nariz muy pequeña, como los gatos, también de color gatuno, boca fina y orejas pequeñas, muy pegadas a la cabeza. La piel era de un color oliva, de un color verde oliva, claro. Y cuando movía la cabeza, era como si hubiese sido de goma, no hacía arrugas, nada.
Increíble este testimonio que fue publicado en una serie que se llamaba Encuentros cercanos y contactados, del canal Infinito, donde trabajó muchas veces Jorge Luis Zugdorf. El testimonio del señor Ricci, famoso testimonio de Italia, que decía ver estas criaturas que tenían ojos supuestamente como los de un gato, azules. Bueno, es realmente interesante. Y muchos de estos contactados dicen que se encuentran con estos seres que tienen muchas formas y algunos logran hablar y algunos entregan mensajes. Y esta es la pregunta que quería hacerle, Jorge, usted que conoce tanto de estos casos, que los ha entrevistado, estas personas, usted ha estado con ellos. ¿Cree usted que hay una inteligencia superior en el espacio? ¿Cree usted que existe, digamos, una forma inteligente mayor que nosotros en este momento en el cosmos? ¿O simplemente estos son viajeros del futuro? Porque hay gente que dice son viajeros del futuro. ¿O simplemente son gente que está mal de la cabeza? Cuando hablo mal de la cabeza es que hay gente que, por ejemplo, tiene visiones, alucinaciones, o que reinterpreta, o que quiere hacerse notar, que dice mentiras. Pues está el famoso caso de Rael, ¿no? Y los raelianos, que no juzgo a nadie, pero pues él también fue un contactado y creó una religión. Ahí las sectas ovni se distancian un poco de la discusión de si existen los ovnis o no, y si estamos siendo visitados por extraterrestres o no. Pero pues claro, es que tiene un problema grande este asunto de las sectas ovni, porque pues se va al plano religioso, y es un problema, ¿no? Es un problema para las personas. Bueno, no me voy a meter en eso porque es un asunto de fe. Al margen de eso, ¿existe o no existe, señor Jorge Luis Zugdorf, una inteligencia superior en el universo que pueda estar visitándonos? Si nos Si hay una inteligencia superior que se puede contactar con nosotros, yo siempre lo pienso al revés. Si nosotros somos o fuésemos esa inteligencia superior, nosotros estamos constantemente intentando contactarnos o comunicarnos con otros seres. De hecho, se ha estudiado el lenguaje de las ballenas, se ha estudiado el lenguaje de los delfines, se estudia el lenguaje de las plantas incluso. Se busca de alguna manera lograr algún tipo de comunicación directa. De hecho, nos pasa con nuestros compañeros, nuestros animales de compañía, en donde todos estamos buscando constantemente generar algún tipo de comunicación. Así que si hay algún tipo de inteligencia superior que nos conoce y está cerca de nosotros, que este sería el gran punto, y yo creo que sí podría buscar algún tipo de comunicación. Ahora, cuando ocurre todo de golpe durante un tiempo determinado, cuando todo ocurre durante un tiempo determinado, lo que tenemos que plantear, o lo que más nos sorprende, es por qué hablaron en el 70. ¿Se cansaron de que no los escuchemos? ¿Fue algún tipo de movimiento que quiso generar algo? ¿Fue un grupo de seres humanos que plantearon hacer algo diferente? Y tal vez nunca lo sepamos, pero yo creo que siempre tenemos que analizar todas las aristas. Aristas que en este caso de Pacheco Pérez para mí es alucinante, porque justamente se nos unen dos cosas. Un caso de ovnis y aviones, en donde se mezclan los testigos de élite de los cuales estábamos hablando hace un ratito, con esta comunicación telepática y estos seres que nos vendrían a dar mensajes buenos, porque los mensajes que han dado siempre han sido buenos, pero que no sabemos de dónde son. También cabe decir que si bien un caso de ovnis y aviones es un caso de élite, Pacheco Pérez no era un testigo de élite, era un estudiante. O sea, yo no lo consideraría un testigo de élite, pero por supuesto sí a quienes analizaron la imposibilidad del viaje, y por supuesto a Carlos de Crechi, que también sin dudas es uno de estos testigos de élite que vale la pena escucharlos. Bueno, Jorge, un placer estar contigo aquí nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast que ha sido increíble, acerca de ovnis, acerca de seres de otro mundo. ¿Dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden escuchar tus audios? ¿Dónde puedes escuchar tus entrevistas? Cuéntanos a todos, por favor.
Gracias Esteban por siempre darme la posibilidad de contar estas historias en este canal tan maravilloso. Y déjame decirte que quien quiera profundizar sobre el caso, en mi canal de YouTube, que es poniendo @lahuellaovni en YouTube, les va a aparecer, van a tener entrevistas con muchos de los protagonistas y analistas del caso Pacheco Pérez y muchas otras entrevistas de diferentes casos. También los invito a escuchar mi podcast, La Huella OVNI, que lo van a encontrar en ese canal de YouTube o también lo van a encontrar en Spotify, en Evox, en donde quieran va a estar para que lo puedan disfrutar. Me pueden seguir en Instagram, que soy @Jorge Luis S oficial, y en Twitter, que soy @Jorge Luis S_77. Gracias amigo, gracias Esteban, siempre por el apoyo y muchos saludos a esta gigante familia del misterio que tenemos en toda América Latina y muchísimos saludos a toda esta magnífica audiencia. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente, esta vez hablando del fenómeno OVNI. Vean que este fenómeno es súper popular en el mundo, a veces se pone de moda, a veces no se pone de moda. A veces la gente viene y entrega mensajes, nos cuenta cosas, nos dice yo vi un OVNI y yo le creo. Si usted ha visto un OVNI, yo le creo. A veces no creo mucho el tema del contactismo. Siento que los contactados muchas veces terminan convirtiéndose en una especie de líderes religiosos, pero tampoco los puedo descalificar, no puedo decir. Y en el contactismo solo tenemos los testimonios de las personas, el testimonio de la persona que dice yo estuve allí. Lo que me gusta del contactismo, que no es el fenómeno religioso, es algo que me parece interesante, muy interesante, que es que la mayoría entregan mensajes de amor y paz. De amor y paz, de unión. Y yo sí creo en eso, en el amor y en la paz. Eso sí me gusta. Claro, lo que no me gusta es cuando uno tiene que dar dinero por esos mensajes. Eso no lo creo y no me gusta. O cuando alguien te forza o te lleva o te dice que el otro es negativo, que hay unas fuerzas regresivas. No me gusta cuando el mundo se pone en blanco y negro. Me gusta el gris. Me gusta el gris. Me gusta poder ver desde una montaña y ver la montaña desde el llano. Claro que creo en los que están arriba de la montaña. Claro que creo en los que ven esas montañas gigantes desde una planicie. Claro que sí. Pero, ¿por qué no podemos ver las dos cosas? Esa es la pregunta. Bueno, los dejo con un pequeño mensaje que dijo un contactado muy famoso, costarricense, Enrique Castillo Rincón. Quiero reproducirles un fragmento para que ustedes lo escuchen. Y bueno, tenemos un podcast entero sobre él. Pueden buscarlo ahí. Está ahí. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Y donde se escucha completo lo que él dice. Él ya falleció y esto es una grabación de los años 80, recuperada. Solo como para que escuchemos a otra persona que ha estado en esto de el supuesto contactismo, que obviamente, vuelvo a decirle, yo tengo mis reservas. Escuchemos a Enrique Castillo Rincón, quien nos va a contar, quien nos va a narrar lo que él vivió supuestamente en una laguna afuera de Bogotá en los años 70, 80, en varios encuentros con lo que él llama seres de otros mundos, de otras estrellas. Algunos dicen, no, es una patraña, es una mentira. Otros dicen, no es una mentira y no es una patraña. Realmente son personas que tienen problemas mentales y lo creen. Otros dicen, realmente sí, pueden ser seres de otro universo o viajeros del tiempo. Y otros aseguran que pueden ser demonios o ángeles. No tengo ni idea. Yo no apoyo ninguna de estas ideas. Escuchemos un momentico un fragmento y les vuelvo a decir, si ustedes quieren escucharlo completo, busquen que aquí está el podcast de hace un par de años, tal vez, que hicimos sobre Enrique Castillo Rincón. La que más me impactó a mí fue que cuando yo les pregunto de cómo fue que apareció la raza humana sin embajes de ninguna naturaleza, me dijeron que ellos fueron los que habían intervenido en la creación. Dice que otras razas, con ellos los pleyadinos, intervinieron en la creación. Yo estaba al frente de poder obtener por primera vez alguien directamente, ¿no?, una respuesta de esa categoría. Y la empecé, me temblaba, todo el cuerpo me temblaba. Yo dije, voy a hacer la pregunta, la voy a hacer, y hasta que la solté. Y me dijeron, nosotros fuimos los creadores. ¿Cómo terminó esa experiencia? La experiencia terminó en más o menos 8 horas o 8 horas y media. Me dejaron dormir aparentemente un tiempo que siempre declaré que yo había dormido 3 horas, pero no había dormido. Estando yo en Ecuador en 1977, cuando fui al congreso que se hizo en Guayaquil y regresé en el 78, me enfermé dictando una charla a las 11 de la noche con un señor que era el gerente de la Gillette y una pianista chilena. Me dio pulmonía.
Yo estaba en la casa de un amigo mío y estábamos sin plata, estaba con un amigo que se llama Juan Osorio. Entonces él vigilaba, me pusieron suero en la casa de ellos, ¿no? Me pusieron con penicilina, durante 2 días me pusieron suero para poder acabar con la infección y muy bien fue, porque yo no tenía plata. El muchacho que lo estaba haciendo era un estudiante que estaba apenas empezando su internado en el hospital y ellos consiguieron el suero y se consiguió la penicilina y toda esa cosa. Bien, parece ser que la penicilina obró de una manera mágica en mi cerebro porque abrió la memoria para acordarme de que durante esas 3 horas que yo siempre había declarado que había dormido, no eran sino 10 minutos. Y que me dicen, ven Enrique, tenemos que hablar contigo. Me levantaron, psíquicamente me dieron una orden, me levantaron donde yo estaba en una cama muy extraña, que inclusive yo siempre he pensado que la puedo patentar algún día, ¿no? Y me levantan ahí, dice, ven, tenemos que hablar contigo. Y me llevaron a una sala en donde habían varios de ellos. Y la historia completa la pueden escuchar en otro de mis podcasts. Pero bueno, como les digo, no soy un ferviente seguidor del contactismo, pero me parecen interesantes estos casos. A todos ustedes, muchas gracias. Esto es viajar con la mente y la imaginación. Siempre viajamos con la mente y la imaginación aquí en Cruz Escribiente. Mi sueño también es viajar físicamente y lo vamos a hacer todos. Los invito a conocer, quiero ir al santuario de Fátima, quiero ir al Camino de Santiago. No quiero, voy a ir al Camino de Santiago. No digan quiero, también digan voy. No digan poco a poco, digan paso a paso. Digan que aman, que quieren, expresen sus sentimientos. Es difícil a veces, pero hay que hacerlo. Vamos a ir a Egipto. Pronto en mis redes, @cruzescribiente, colocaré toda la información. @cruzescribiente. Y bueno, vuelvo a decir, lo que me gusta de estos mensajes, muchas veces, de estos encuentros con seres, con tripulantes, es que hablan de cosas buenas, de que podemos cambiar, evolucionar. Usted puede cambiar, usted puede evolucionar. Si usted encuentra algo que le va a llamar en la vida, no importa, hace parte, se aprende, se asimila y se sigue. Se aprende, se asimila y se sigue. Ustedes pueden conseguir lo que quieran, ustedes pueden lograr sus sueños, hacerlos realidad. Ustedes pueden luchar contra ustedes mismos. Cuando ustedes mismos tienen problemas, no es que ustedes sean malos. Usted no es malo ni despreciable. Usted es una buena persona. Pero a veces tenemos una autoimagen muy mala y evitamos cosas y no nos enfrentamos a nosotros mismos. ¿Saben qué? Cuando uno vence sus miedos, uno puede hacer cosas increíbles y usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer de a poco, exponiéndose lentamente. Y bueno, como yo pienso que usted puede hacer todo lo que quiera hacer, le voy a pedir un favor. Piense en sus sueños. Piense en el sueño más grande que usted tenga. Este podcast es diferente a los demás, este final. Piense usted en el sueño más grande que usted tenga en toda su vida. Piénselo. Escríbalo, por favor. Busque una hoja de papel, busque algún lugar. Escríbalo. Escríbalo. Y empiece a trabajar por él. Cuando usted lo consiga, estoy seguro que lo va a conseguir. Cuando usted lo consiga, me busca y me cuenta. Y hacemos un podcast sobre cómo consiguió su sueño, porque usted lo puede lograr. Porque usted lo puede lograr. Bueno, lo va a lograr. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Y bueno, los dejo acá. Los dejo con ustedes mismos. Con todo mi amor. Con todo mi cariño. Porque yo acá hablando en el micrófono, no me siento solo. Porque sé que usted me está oyendo. Esté donde esté, usted me está oyendo. Y vale la pena estar aquí. Y a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, lo quiero mucho.